Extra urgente. Los republicanos de la Cámara de Representantes acusan a Mayorkas por la crisis fronteriza. Presidente de la Cámara de Representantes dice rotundo no a la ayuda del país de Ucrania, a pesar de la petición de Joe. Stefanik exige que la fiscal general de New York, Letitia James, sea inhabilitada por el caso del Patriota. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El 13 de febrero, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se convirtió en el segundo miembro del gabinete presidencial en ser acusado en los 236 años de historia del gobierno de Estados Unidos. Mayorkas, quien fue designado por Joe y confirmado por el Senado demócrata en 2021, fue acusado de 2 cargos por 214 a 213 votos. Todos los republicanos menos 3 votaron a favor y todos los demócratas se opusieron a la acción. El exsecretario George Belknap dimitió en 1876, después de que la Cámara aprobara 5 cargos de juicio político en su contra. El Senado no logró condenar a Belknap, quien fue designado por el presidente Ulysses Grant. La acción de la Cámara se produjo casi exactamente una semana después de que la Cámara Baja del Congreso no logró destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en una votación a 215. Ese recuento se actualizó a 216 en contra y 214 a favor cuando el representante Blake Moore, republicano de Utah, cambió su sí por un no en una medida parlamentaria para permitir a la Cámara reconsiderar la resolución de juicio político. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, republicano de Luisiana, que estuvo ausente en la votación la semana pasada debido a que estaba siendo tratado por una enfermedad, emitió el voto decisivo el 13 de febrero. 3 republicanos que se opusieron a la resolución de juicio político la semana pasada votaron lo mismo la segunda vez. El trío incluye al representante Ken Buck de Colorado, el representante Mike Gallagher de Wisconsin y el representante Tom McClintock de California. Los republicanos de la Cámara de Representantes serán recordados en la historia por instar la Constitución para obtener beneficios políticos en lugar de trabajar para resolver los graves desafíos en nuestra frontera, dijo Mia Ehrenberg, portavoz del DHS, en un comunicado después de la votación. Sin una pizca de evidencia o fundamento constitucional legítimo y a pesar de la oposición bipartidista, los republicanos de la Cámara de Representantes han difamado no realmente a un servidor público dedicado que ha pasado más de 20 años haciendo cumplir nuestras leyes y sirviendo a nuestro país. El secretario Mayorkas y el Departamento de Seguridad Nacional seguirán trabajando todos los días para mantener seguros a los Estados Unidos, continuó la señora Ehrenberg. La resolución de juicio político de 20 páginas contenía 2 artículos con múltiples ejemplos de leyes que Mayorkas supuestamente ignoró o se negó a aplicar e ilustraciones de su bloqueo de la supervisión del Congreso, incluida la no presentación de copias pedidas de los documentos. El artículo 1 de la medida acusa a Mayorkas de una negativa deliberada y sistemática a cumplir con la ley y afirma que en gran parte, debido a su conducta irregular, millones de extranjeros han ingresado a los Estados Unidos anualmente, con muchos de ellos permanecer irregularmente en Estados Unidos. Su negativa a obedecer la ley no solo es una ofensa contra la separación de poderes en la Constitución de los Estados Unidos, sino que también insta nuestra seguridad nacional y ha tenido un impacto nefasto en las comunidades de todo el país, se lee.
El artículo 2 acusa a Mayorkas de violar la confianza pública al haber hecho declaraciones no reales, a sabiendas y obstruido a sabiendas la supervisión legal del Departamento de Seguridad Nacional, principalmente para ofuscar los resultados de su negativa deliberada y sistemática a cumplir con la ley. Con la aprobación de la resolución de juicio político en la Cámara, el tema pasa ahora al Senado, que se reunirá como juicio para escuchar las presentaciones de 11 administraciones de la Cámara designadas por el presidente de la Cámara y las defensas de los abogados que representan a Mayorkas. Los administradores de la Cámara, todos republicanos, incluirán al representante Mark Green de Tennessee, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el representante Mike McCaul de Texas, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el representante Andy Biggs de Arizona, el representante Clay Higgins de Luisiana, representante Ben Klein de Virginia, representante Michael West de Mississippi, representante Andrew Garbarino de New York, representante August Pluffer de Texas, representante Harry Hitman de Wyoming, representante Marjorie Taylor Greene de Georgia y la representante Laurel Lee de Florida. De otro lado, el líder republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos bloqueó ayer la ayuda al país de Ucrania, ignorando la petición de Joe de que aprobar el proyecto de ley era vital para hacer frente a Vladimir. El presidente Mike Johnson, que trabaja en estrecha colaboración con el probable rival de Joe en las elecciones de noviembre, Donald Trump, dijo a los periodistas que no tiene intención siquiera de permitir una votación sobre el proyecto de ley. Ciertamente no, dijo. El proyecto de ley fue aprobado en el Senado el día de ayer por la mañana. Incluye $95 mil millones en financiación principalmente para la seguridad del país de Ucrania prooccidental, así como para las principales prioridades estratégicas de Estados Unidos, el país de Israel y Taiwán. En la Casa Blanca, Joe dijo que ayudar a los aliados de Estados Unidos y en particular ayudar al país de Ucrania mientras lucha por defenderse de una invasión del país de Rusia es una responsabilidad fundamental. La historia está mirando, dijo Joe, repitiendo la frase 5 veces en comentarios televisados. Apoyar este proyecto de ley es ponerse frente a Vladimir. Oponerse a él es hacerle el juego a Vladimir, añadió el demócrata. Joe también arremetió contra el patriota después de que el patriota, de un solo mandato, alentara a ese país a instar a los miembros de la OTAN que no cumplieron con sus compromisos financieros. Por el amor de Dios. Es vergonzoso, es riesgoso, es antiestadounidense, dijo Joe, afirmando que el patriota, 2 veces acusado, veía la alianza militar occidental como un chantaje de protección. Ningún otro administrador en nuestra historia se ha inclinado jamás a nadie del país de Rusia. La ayuda estadounidense al país de Ucrania ha estado paralizada durante meses por el caos en el Congreso, incluso cuando Kiev pidió ayuda. El paquete del Senado de $95 mil millones incluye fondos para el ejército del país de Israel y para la isla democrática de Taiwán, pero la mayor parte, $60 mil millones, ayudaría al país de Ucrania a restablecer suministros de municiones y otras necesidades cruciales. Fue aprobada fácilmente en el Senado, cuando suficientes republicanos desafiaron las maniobras detrás de escena del patriota. Pero Johnson luego dijo que no podía abordar la seguridad del país de Ucrania sin primero adoptar nuevas medidas estrictas para detener la migración hacia Estados Unidos a través de la frontera con México. Realmente le debemos al pueblo estadounidense el control de esa frontera, dijo. De hecho, los demócratas en el Senado ya habían trabajado con los republicanos para elaborar un proyecto de ley conjunto que proporcionara ayuda exterior y al mismo tiempo impusiera las nuevas medidas de seguridad fronteriza estadounidenses más duras en décadas. Ese proyecto de ley estaba preparado para su aprobación en el Senado cuando Johnson anunció que sería rechazado en la Cámara. Esto llevó al Senado a abandonar esa versión y cambiar al nuevo proyecto de ley de ayuda exterior del día de ayer, que una vez más fue rechazado por Johnson. Un senador republicano, Bill Cassidy, arremetió contra su partido el día de ayer
después de que Johnson anulara el proyecto de ley de ayuda. Estoy increíblemente frustrado, estoy frustrado, porque siento que esto es una deshonestidad fundamental con el pueblo estadounidense, dijo. De otro lado, la presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, Elise Stefanik, republicana de New York, está pidiendo que la fiscal general de New York, Letitia James, sea inhabilitada por su manejo del juicio por fraude civil de la organización Trump, según una carta obtenida por un medio. Stefanik presentó una queja de ética ayer contra James ante el Comité de Estándares Profesionales del Estado de New York y acusó al funcionario demócrata de utilizar el sesgo político como herramienta contra el patriota. La fiscal general de New York, Letitia James, violó las normas de conducta profesional al realizar una investigación y un procesamiento sesgados contra el patriota y al atacar al patriota mediante declaraciones extrajudiciales durante un juicio, escribió Stefanik. En solo las primeras 5 semanas del juicio, que comenzó en octubre del año pasado, antes de que dejara de contar, la señora James hizo más de 50 comentarios altamente inapropiados y perjudiciales en redes sociales. Esta denuncia solicita respetuosamente que el Comité de Quejas de Abogados lleve a cabo una investigación y emita una suspensión provisional inmediata, inhabilitar a James como abogada y consejera jurídica o suspender a la señora James. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.